idea o una apreciación del proyecto institucional de lectura como algo, entre comillas, burocrático, ¿no? Algo con lo que cumplimos, escribimos y guardamos. Y en realidad hay cuestiones pedagógicas y didácticas sumamente profundas que hacen necesario ese proyecto. Porque si la escuela se propone el acceso y la apropiación para todos los chicos y chicas de los diversos bienes culturales y para apropiarnos de cualquier objeto de conocimiento que propone la escuela, necesitamos de las prácticas de lectura y escritura. Evidentemente, la cuestión en torno a las prácticas de lectura ya no es de alguien en especial en la escuela, no es de la seño de lengua, sino es de todos, porque en todas las disciplinas, en matemática, en ciencias naturales, en las ciencias sociales, también en las disciplinas que tienen como objetos cuestiones estéticas, como podríamos decir la literatura, pero también cualquier disciplina artística que se desarrolle en la escuela, necesita la posibilidad de ser leída y escrita de alguna manera. Entonces ahí sí, como decías vos, el diálogo se tiene que abrir y también tenemos que poder acordar, discutir, reflexionar acerca de cómo nosotros garantizamos condiciones básicas en este sentido en torno a las prácticas de lectura. Cuando digo cuestiones básicas, me refiero a, por ejemplo, la presencia de la diversidad textual, la presencia de diversidad textual de uso social, para ir aclarando en este aspecto. Pensemos, por ejemplo, en los contextos de las ciencias, donde generalmente los textos que se usan generalmente se acotan solamente a los manuales escolares. Como su nombre lo indican, no son textos de uso social, sino que son solamente de uso escolar. Sin embargo, obviamente, en los distintos campos de conocimiento se producen muchísimos textos. Entonces, una cuestión sería ver cómo tomamos ese desafío de ir ampliando y diversificando, ¿no?, los textos que ponemos en juego en los campos de estudio, en particular de la ciencia. ¿Sí? Y todo esto requiere que entonces vayamos construyendo en este diálogo que tiene que ver con los saberes, pero que también tiene que ver con los propios desafíos que las prácticas en concreto nos plantean, ¿sí? Porque nosotros sabemos que las prácticas de lectura y los objetos de estudio se van complejizando espiraladamente, como lo propone el currículum, ¿sí? Con lo cual, son los modos en que se aborda esa complejidad, son cuestiones que tenemos que acordar con los compañeros. Aquí, las condiciones de los procesos de aprendizaje que son de larga duración, evidentemente tienen que ser algo que se construya colectivamente. Y eso, en realidad, es el proyecto de lectura de la escuela, ¿sí? O sea que el proyecto no es un proyecto más de la escuela. ¿Cómo se hace para mantenerlo vivo? Para que realmente, eso, para mantenerlo vivo y que no sea un proyecto que se guarde en una carpeta y un nuevo proyecto en la escuela, digamos, para que cobre vida en las aulas, ¿no? Yo creo que eso solamente puede ocurrir si se mantiene un espacio en el que se pueda dialogar, conversar
no solo de lo que sabemos, sino también de lo que nos problematiza, ¿sí? De aquello que nos desafía y de lo cual no tenemos todas las respuestas. Porque allí, en ese poder poner en común colectivamente, es donde podemos conocer nuevos textos, otras propuestas didácticas, o ponernos entre todos a buscarlas, ¿sí? Porque sabemos que el campo de la producción didáctica en nuestro país, por suerte, es muy amplio, ¿sí? Me parece que ese diálogo nos puede empezar a armar una agenda con focos de indagación y de conocimiento y de estudio compartido y significativo, ¿sí? Porque aborda los problemas que estamos teniendo, ¿sí? Sí, vos mencionaste la importancia de los criterios de selección para asegurar la diversidad textual y seguramente te pregunto si también en ese proyecto debería haber acuerdos en torno a cómo abordar los textos expositivos y también los modos de lectura literaria. Sí, sí. Bueno, serían como, vamos a como dividir dos cuestiones, ¿no? Esto de los modos de abordar los textos de estudio. Vamos a tratar de ir por ahí primero. A veces en la escuela se entiende, vuelvo a la problemática esta de la cuestión de la lectura en la escuela es de las señas de, entre comillas, lengua. Y como nosotros ya hemos corrido ese lugar y sabemos que en realidad al leer se enseña siempre que la lectura esté presente como una práctica, es decir, en todos los espacios, esto también nos pone en el contexto de estudio, es decir, por ejemplo, de las ciencias sociales, a entender que para saber historia, yo voy a tener que abordar textos de historia y enseñar a leer historia, ¿sí? En general, esto se puede hacer a través de, doy algunas estrategias muy generales, pero anticipamos el tema con los chicos, problematizamos la cuestión para que haga relevante la lectura, podemos presentar el texto que estamos por leer, y luego tener alguna pregunta amplia que dé el propósito de la lectura de ese texto, ¿no? Y luego hacer una lectura compartida con los chicos y chicas, y luego en ese marco ir viendo en qué medida los chicos y las chicas han ido pudiendo construir lo que nosotros decimos que es leer, que es la construcción de sentidos. Es decir, esto de la comprensión lectora tiene en realidad que ver con esto, con si durante la situación de lectura se han construido sentidos. Y esto no es directo, nosotros sabemos que los lectores ponemos en juego cuando leemos nuestros conocimientos previos, las experiencias que tenemos con ese tipo de texto o la no experiencia que tenemos al respecto, y sobre el tema también, ¿no? Porque como cada uno va a ir construyendo sentidos sobre lo que el texto nos plantea desde sus preconcepciones, todos podemos tener muy distintas percepciones, y por lo tanto no hay una garantía de que como leímos el mismo texto todos vamos a entender lo mismo. De allí que la intervención del docente también se oriente a favorecer la interpretación colectiva de la lectura para la construcción de los conceptos que están en juego, por ejemplo, en un texto de historia, ¿no es cierto? Convalidando o invalidando ciertas interpretaciones, aportando ciertos significados, porque las palabras, nosotros sabemos que hay palabras que son disciplinares y que no
no siempre tenemos claro cuál es el uso que se hace en ese contexto. Promovemos la relectura, por ejemplo, ante estas interpretaciones que nos parece que no están ajustadas, donde dice, fíjate, releelo, pensémoslo de nuevo, ¿sí? Busquemos. Y también favorecer esto de que el intercambio. Nosotros sabemos que los intercambios, la interacción entre los lectores, es una condición para la apropiación, ¿no? Y para el acceso a la lectura. Entonces, digamos que la mediación de estos textos es sumamente amplia y necesaria. Y en ese sentido, despejamos el terreno de que yo selecciono un texto, llego, se los doy a los chicos y les doy 10 preguntas para localizar información, y entonces ya los chicos aprenden. Generalmente esta práctica, que es bastante utilizada en las escuelas, lo que hace es no posibilitar la construcción de sentidos, justamente porque esa idea de localizar información me da una imagen fragmentada del texto. Nunca veo lo que el texto me está planteando en globalidad. Por eso es tan importante esto de hacer una lectura colectiva, compartida con el docente, para garantizar la construcción de sentido. Claro, o sea que el rol del docente es de sostener, andamiar esa lectura de los chicos, ¿no? Ahora hay un concepto relativamente nuevo, ya no solamente somos docentes, sino que somos mediadores, Sí. ¿no? Sí, en realidad no es nuevo, pero por ahí sirve para mirar otras dimensiones de la enseñanza, ¿no? Pensarnos como mediadores culturales nos puede hacer entender de otros modos, de otra forma, los modos de relacionarnos con los chicos y con el conocimiento, ¿no? Mostrar cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos aprendido un montón de cosas por medio de muchos mediadores. Por ejemplo, hablar, ¿sí? Aprendimos de nuestra familia que nos hablaba, ¿sí? No nos sentaba en un lugar especial, sino que en ese compartir, en esa paciencia también, pero en esa acción constante, permanente, de todos los días, donde nosotros también fuimos construyendo sentidos y pudiendo ingresar a esa comunidad de hablantes con tiempo, tomándonos también un tiempo, pero también porque otros nos dieron su tiempo y nos mostraron cómo se hacía esa práctica, ¿sí? Aquí la mediación tiene que ver con eso también, como mostrar cómo se hace es una práctica. Por eso es tan importante el docente como lector. Y el docente como lector también sería una cuestión, yo diría, un foco del proyecto de lectura de la escuela, ¿sí? Cómo nosotros, como colectivo, seguimos construyendo y ampliando nuestro repertorio lector, ¿sí? Y complejizándolo y compartiéndolo, ¿no? En ese sentido del colectivo. No se media del mismo modo cualquier texto. Hay un modo de mediar o estrategias más comunes en el contexto de estudios y otras diversas en el contexto de la lectura estética de literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen distintos propósitos y porque, por supuesto, están en distintos formatos, se construyen otros tipos de textos, etc.
Y fundamentalmente la literatura en tanto arte es muy importante poder distinguirla de los otros objetos de estudio y no mediar de la misma manera. En ese aspecto, nosotros podemos decir que hay tareas comunes siempre que demos de leer, ¿no? Una gran tarea es la selección de textos. En el caso de la lectura literaria, allí se juegan muchas cuestiones. Sobre todo, ¿qué entendemos nosotras como mediadoras y mediadores que es la literatura? Cuando nosotros entendemos y asumimos la lectura como arte, lo que vamos a buscar es justamente aquellas producciones, aquellas construcciones literarias que realmente nos muestren lo mejor de la ficción, ¿sí? Que nos permitan ampliar, ver diversidad de modos de ser, de modos de estar en el mundo, de mundos, ¿sí? Porque en la ficción se pueden inventar mundos, y eso es muy importante. Pero además también en el uso estético del lenguaje, porque nosotros pensemos que la literatura tiene como materia prima, así como un ceramista tiene barro, ¿no? Un escritor tiene las palabras, ¿no? Como su material. Entonces, no da lo mismo cómo se usa la palabra, porque ese es el trabajo, el oficio de un escritor. ¿Y por qué digo esto, Claudio? Vos dirás, pero bueno, cualquiera se da cuenta. Puede ser, pero a veces, cuando nos llegan un montón de textos y a veces no nos tomamos el tiempo, creemos que, como dice literatura, ya está garantizado, y no. Hay que leer atentamente esos textos, porque a veces con el nombre de literatura llegan escritos que no tienen ese trabajo cuidadoso con el lenguaje, que no nos están haciendo propuestas interesantes para los chicos y chicas, y que en realidad no están ampliando ni su recorrido lector, ni su universo cultural. Entonces, este primer momento de la selección de textos en la literatura es fundamental. Obviamente, por eso es tan importante que el mediador sea un gran lector. Si yo no conozco, no puedo elegir, ¿sí? Entonces, y por eso también tan interesante esto de pensar el colectivo docente también como una comunidad de lectores, que intercambiamos en torno a estas lecturas de literatura, por ejemplo. Claro, qué interesante. Entonces, Alejandra, en ese proyecto institucional de lectura, vos nombraste la importancia de la diversidad de los textos y también sería, te pregunto, ¿sería necesario diferenciar las prácticas de lectura en contextos de estudio y de literatura? Porque son como dos categorías que invitan a una mediación distinta también, Exactamente, ¿no? exactamente. Y eso es muy importante lo que me planteas, Clau, también porque hay una tradición en la escuela respecto de la literatura, ¿no? La literatura no ingresó a la escuela, estamos hablando desde que empezó la escuela, ¿no es cierto? No ingresó precisamente como está planteada desde hace tiempo en las propuestas curriculares, es decir, como un producto artístico y por lo tanto con un sentido estético. Muchas veces, si no, en los inicios estuvo muy vinculada a la idea de la moralización, o sea, la literatura se leía para decir cómo había que vivir, y por supuesto que había que vivir de un solo modo, así que no era muy amplio en ese aspecto. Y también la literatura se usó para aprender a leer desde el sentido de la decodificación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay literatura que tiene en sí misma, gracias al trabajo
de los escritores un ritmo, una rima, una cadencia, ¿sí? Una reiteración que hizo que muchas veces, sobre todo para la primera alfabetización, la alfabetización de los primeros grados, se utilizara esta literatura para garantizar para el aprendizaje de la lectura, y para eso también, por lo tanto, la descuartizaba bastante, ¿no? Esta oración, que te la aprendas, que la leas muchas veces, que te la aprendas, ya te lo descontextuaron del texto, ver los recursos de estilo que puede usar un autor, pero analizados también de manera aislada. Es decir, que a la literatura le costó bastante ser acertada en su amplitud, en su diversidad y en su complejidad. Y en ese sentido, algo que yo no escribí, porque no se puede escribir todo, pero algo que me parece que es importante, porque leyendo algunas cosas que las señas habían compartido después de la lectura de algunos de estos textos, apareció bastante, que es el tema de la lectura literaria siempre vinculada al placer, ¿no? Todos entendemos a qué nos referimos cuando decimos la lectura de literatura nos puede dar placer. Sí, no es obligatorio tampoco de la literatura darnos placer. La literatura nos interpela, a veces nos pone en lugares muy incómodos, Sí. y muchos de nosotros recordamos con agradecimiento a muchos autores que nos han puesto en esos lugares, ¿no? Que nos han llevado a revisar, a repensar, o a pensar por primera vez algo que no nos habíamos planteado. Y en ese sentido me refiero a la literatura no tiene la obligación de ser placentera siempre, y cuando no es tan placentera, así que siempre nos hace como un cariñito, es muy importante también. Pensemos que la literatura aborda la totalidad de la experiencia humana, y por lo tanto, en ese sentido, es realmente una experiencia sumamente importante para nuestra subjetividad, ¿sí? Para conocer otras subjetividades también, que por supuesto nos permite conocernos a nosotros mismos. Entonces, aunque correr esta idea del placer como una obligatoriedad, porque a veces esa idea de que tiene que ser placentero hace que esquivemos ciertas producciones que pueden ser problematizadoras, disonantes, muy diversas a lo que conocemos, que nos dé un poquito más de trabajo construir sentidos en torno a eso, porque no es lineal, no es superficial, no se queda con cliché, al contrario, los pone en cuestión. A veces las bibliotecas no están siendo tan amplias en el sentido de tan abiertas, tan disponibles, ¿sí? Y eso es algo a discutir en este colectivo. Si la biblioteca es el lugar del encuentro entre lectores y los libros, tenemos que revisar los criterios y los modos en que los libros están disponibles para los lectores. A veces parece que esto sonara una cuestión organizativa más burocrática, y no lo es. Si nosotros tenemos una biblioteca donde todo está mezclado, ya el acceso del lector es difícil, porque se tiene que poner a ver todo, a revisar todo para encontrar lo que está buscando. Y lo contrario también, cuando la tenemos tan codificada con un número
que al lector que entra no le dice nada, tampoco le estamos dando una pista para que él rápidamente pueda encontrarse con los cuentos, por ejemplo, o las poesías. Entonces, ver cómo organizamos internamente la biblioteca es importante. Generalmente es bueno pensar criterios simples y amplios, ¿sí? Pero que le den al lector cuando entra un sentido de por dónde puedo encontrar lo que yo estoy buscando, ¿sí? Eso sería lo primero. Después, pensar que para nosotros, que como hablábamos antes, para nosotros que una condición fundamental es poner a disposición la diversidad de los textos de uso social. Para los docentes, la biblioteca es un lugar súper significativo e importante en ese aspecto. Por lo tanto, la concurrencia, el participar, el estar en la biblioteca, deberían formar parte de propuestas más sistemáticas o más asiduas, ¿no es cierto?, de cada grado. No ir de vez en cuando, que ir a la biblioteca no sea un evento, ¿sí?, sino que sea una actividad habitual para ampliar justamente los repertorios del lector, ¿sí? En ese aspecto, y así, por ejemplo, en el marco de la ciencia, poder contar con esa diversidad textual y con la complejidad, que implica también poder ver distintos modos de, por ejemplo, entender un determinado proceso histórico, digo, en este marco de estudio. Pero eso también tiene que formar parte de nuestro proyecto de lectura de la escuela, pensar estas cosas y acordarlas y inventarlas también, ¿no? Ver cómo nosotros queremos construir esta relación entre la biblioteca y los lectores. Pero también ver que no hacerlo es una cuestión que acota el proceso alfabetizador que la escuela está proponiendo. Hay condiciones materiales, ¿sí? Pero los libros son objetos culturales, y por lo tanto, para acceder a los objetos culturales, lo que nosotros necesitamos es que en torno a esos objetos culturales, como los libros, se realicen prácticas e interacción de lectura que favorezcan que cada uno amplíe su repertorio lector y aprenda el cómo leer, es decir, cómo construir sentido con esa diversidad textual. Es decir, que acá estamos hablando de condiciones sociales, ¿sí? El acceso implica condiciones sociales, tener quien me acompañe y me enseñe a hacer esta práctica, en este caso de lectura. Por eso siempre volvemos al tema de la mediación, me parece, en esta charla. Bueno, nosotros vamos a tratar de poner una cosa en relación con la otra. Nosotros tenemos a las prácticas del lenguaje como objeto de enseñanza. Como toda práctica, en sí misma, tiene muchos conocimientos y cuestiones involucradas. Por eso no le podemos transmitir verbalmente. Yo no te puedo enseñar diciéndote, bueno, agarra el libro, abre la página, pone el ojo, porque en realidad, aunque yo pudiera desmenuzar eso, siempre me faltarían muchas cosas más que ocurren en el acto de leer, que yo de ninguna otra manera puedo transmitírtelo que acompañándote y a hacerlo vos, ¿sí? Por eso, esa es la complejidad también de las prácticas sociales, en este caso en general del lenguaje y en este caso de la lectura. ¿Qué es lo que hacen los quehaceres? Que, como yo menciono ahí en el texto, es en realidad un gran aporte que realiza el
el equipo de Lerner, de Casteo, de Torres, en torno al tema de bueno, otro gran aporte, digamos, en realidad, porque ellos ya nos han hecho muchos aportes a la comprensión y a tener más elementos didácticos para más saberes, en este caso, más saberes del docente respecto de esta práctica que está enseñando. ¿Sí? Los quehaceres, dicen estas autoras, son los aspectos constitutivos de las prácticas que se definen como objetos de enseñanza, es decir, son aspectos constitutivos, en este caso, de las prácticas de lectura, porque se hacen presentes en el aula para que los alumnos los aprendan, para que se apropien de ellos y puedan ponerlos en acción cada vez que se desempeñen como lectores, escritores, hablantes y oyentes en los diferentes ámbitos sociales en los que participan. Ustedes dirán, bueno, si se ponen en juego, cada vez que leen, vienen todos juntos. No, no vienen todos juntos. Va a depender de los focos que nosotros como docentes tomemos. Yo le he escrito pues, un listado en torno a la lectura en contexto de estudios y otro en relación a la lectura literaria. Y en este sentido es muy importante para cuando nosotros planificamos, para cuando elegimos un texto. Cuando yo elijo un texto, puedo pensar, ¿qué quehaceres del lector van a tener que poner en juego los chicos para abordar este texto? ¿Sí? Para pensar en qué van a hacer los chicos, pero también en cómo yo se los voy a ayudar a hacer. Sí, sí. Y también en este sentido, vuelve a aparecer esta relación constante entre las prácticas del lenguaje y la diversidad. En la medida en que yo no diversifico, por ejemplo, los tipos de textos con los chicos en las clases, y más o menos habitualmente usamos siempre el mismo tipo de texto, le estoy acotando la posibilidad de aprender más que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, voy a leer algunos. Usar los índices de los libros y de los periódicos para localizar información. Si yo sé que tengo un quehacer, me debo plantear alguna vez elegir un texto, seleccionar un texto que tenga índices, pero también me tengo que plantear que yo voy a tener que formular preguntas que los lleven a los chicos a tener que usar los índices. ¿Sí? Y también es que yo les voy a tener que presentar los índices, porque a lo mejor ellos no conocen otros libros con índices. En ese sentido, la cuestión de la virtualidad, obviamente, es otro espacio, otra posibilidad de seguir ampliando los repertorios, ¿sí? De los textos a los cuales disponen. Supónete, a veces en las escuelas no hay disponibles muchas enciclopedias, pero sí. en la web sí. ¿Sí? Claro. Entonces podés ampliar los repertorios, diversificar los materiales, recurriendo, en este caso, a bibliotecas virtuales. Y en el caso del entorno virtual, el gran problema, diría yo, que no es tan distinto al que puede ocurrir cuando promovemos la lectura de los textos en papel. ¿Sí? En el sentido de que la cuestión sería no dejar a los chicos solos con los textos, los chicos, y no pensar que con decirles, bueno, traigan para el jueves, vamos a empezar a trabajar sobre el cruce, la independencia americana. Entonces busquen en la web material sobre independencia americana. Imagínense, puedo escribir en el buscador independencia americana y apretar enter, ¿cuántas posibilidades me aparecen? Y a veces los chicos vienen con algunas de esas hojas que pudieron imprimir porque no podían imprimir las 16.000 que les salieron, y nosotros decimos, ay, pero esto no tiene nada que ver.
pero ni te fijaste. Y sí, obviamente. Los chicos no se fijaron porque yo, como docente, no les avisé que eso les podía ocurrir. Yo tengo que plantearme primero y después a los chicos que esto no es el modo de buscar en un entorno virtual. Y le tengo que dar pistas y orientaciones y decirles cuáles serían las páginas que serían interesantes de buscar, con qué palabras debería yo, qué palabras debería yo utilizar para que en el buscador pueda encontrar una información más pertinente, ¿sí? Bueno, en el texto hay una cita de Perelman que nos orienta. Yo recomiendo que si pueden, hay textos de Perelman en la web sobre la lectura en contextos de estudio y esta lectura que se hace en entornos digitales, que es muy interesante. Ya me encuentro en mi página y les voy a leer lo que plantea Perelman, pero ¿qué tiene que ver con esto? Con enseñarles a los chicos previamente cómo ver qué problemas van a afrontar ellos en la búsqueda y yo trabajar con ellos previamente estas cuestiones, ¿sí? En estas situaciones compartida se trata de abordar, es decir, ¿qué abordaríamos nosotros con los chicos y las chicas para que ellos se puedan hacer usuarios de entornos virtuales y lectores en entornos virtuales, ¿no es cierto? Primero, anticipar y debatir las palabras clave. ¿Sobre qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar sobre los procesos de independencia americana. Bueno, algo les voy a tener que explicar al respecto, y luego anticipar con ellos y elegir con qué palabras vamos a buscarlas. Ver qué sitios son confiables o no. No podemos mandar a los chicos a que ellos vean cómo eligen. No tienen criterios conformados. Entonces les ayudemos nosotros compartiendo el criterio nuestro para que ellos vean cómo se construye un criterio y qué criterio van a utilizar, ¿sí? Lo de la confiabilidad de los sitios también. Sabemos que eso es muy complicado, entonces nosotros los tenemos que mandar a sitios que son confiables. Y en ese sentido, decir cuáles son los que son convenientes para consultar. Y en ese aspecto, hacer algunas prácticas de visitas a sitios con los chicos, ¿sí? Y ver cómo podemos entrar a algunas cuestiones puntuales y llegar a contenidos específicos, porque uno entra a un sitio y un sitio tiene muchas etapas de que a lo mejor llegas al contenido o la cuestión que vos querías, sobre la cual vos querías buscar información. Hay páginas, por ejemplo, del Plan de Lectura de la provincia de Córdoba, o del Plan Nacional de Lectura, que tienen millones y millones de propuestas de lecturas de textos literarios, que están hechos por especialistas y que yo en ese sentido recomiendo que vayan y se acerquen y los exploren, porque hay propuestas sumamente interesantes. Incluso también de recorridos lectores, así que son páginas muy valiosas a las que pueden recurrir, y además hay muchas otras cuestiones que seguro les van a aportar. También hay revistas virtuales como Imaginaria o Cuatro Gatos, que son re interesantes, que nos enseñan mucho sobre la literatura infantil y que por supuesto hacen recomendaciones de libros, así que también les propongo que hagan sus exploraciones y que la van a disfrutar seguro.